casos de bullying no son casos ajenos ni son casos aislados, son casos que deben de comprometer a toda la sociedad. Por eso es que abrimos las líneas telefónicas 212-4100, 212-7165 para que a través de ustedes podamos construir, ¿verdad? Para que nos puedan dar sugerencias de cómo tratar este tipo de casos. Tenemos que hallar como comunidad, como sociedad, soluciones. Y por eso también, bueno, en breve recibimos sus llamadas. Estamos con Claudia Tázara, psicoterapeuta y neuroeducadora. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Necesitamos sin duda una guía, ¿no? Y creo que aquí no solamente son los padres de los niños que son víctimas del bullying, sino también para los padres de aquellos niños que perpetran este ataque sistemático, porque es muy difícil hablar de responsabilidades cuando son menores de edad y más aún decir que estos niños son malos. Así es. En realidad es muy lamentable lo que pasa en los colegios con el tipo de bullying y esto tiene que ver con un tema de prevención, no esperar que suceda. Y ese es trabajo conjunto, tanto colegio como padres de familia. En realidad hay que comprender que los niños están en una plena madurez de algunas habilidades, como habilidades blandas, como la asertividad, como la empatía, y justamente es la empatía lo que hace falta trabajar en los niños que suelen ser acosadores o abusan o realizan estos actos de bullying a los demás. Son personas que puede ser que tengan patrones en casa o patrones que han recibido a lo largo de su vida de resolver conflictos de manera de burlas, de agresiones físicas, verbales, o que realmente no saben cómo tener habilidades sociales para poder buscar una aceptación y buscan aceptación de una forma equivocada, como es burlarme de la otra persona, porque si yo me burlo y encuentro un grupo de personas que sí aceptan y que se ríen y que están conmigo, entonces repito ese patrón. Entonces es importante estar de acuerdo. ¿Y por qué digo trabajo en conjunto de colegio y padres? Porque los padres no saben lo que están pasando en el colegio. Y en el colegio hay muchas miradas, están los profesores, están las personas de grado, hay mucha información que podríamos dar y podríamos complementar. Y es importante también que los padres mantengan una comunicación abierta, sin juzgar en sus hijos. Es difícil a veces cuando un hijo o una hija te comenta que ha pasado algo, que se han burlado, ahí mismo reaccionamos y somos reactivos. Y eso no soluciona el conflicto. Tenemos que primero escuchar, ser abiertos, escuchar con toda la información, cuándo sucede, dónde sucede, en qué momento sucede, quién estaba presente, cómo te sentiste, y darle estrategias a tu hijo o a tu hija según en base a cómo son sus características para que pueda ellos tratar de solucionar este conflicto, ¿no? Pero lo primero es ser escucha empática, ¿no? Señora Tázara, justamente la defensora del pueblo nos dijo, poco antes que usted llegara, que acá hay un problema con la barrera del silencio. Los niños no hablan de esto con sus padres, y ni los que sufren, ni los que practican el bullying. Vamos a ver qué nos dice sobre eso, pero sobre todo acojamos las llamadas que están llegando ya del público. Por favor, queremos escuchar sus testimonios y saber qué proponen ustedes como conocedores del tema para hacer frente a este desafío social, el del bullying. Una primera llamada entra, Mabel. Hola, muy buenos días. Mabel, buenos días. Buenos días, su nombre y desde dónde nos llama. Leo, desde Manchay, Mabel. ¿Qué tal, Leo? Te escuchamos. A ver, la pregunta puntual, y ante todo buenos días a Fernando también. Buenos días. La pregunta es puntual. ¿Dónde está la autoridad del profesor? Porque se supone que en el aula el profesor es la máxima autoridad, ¿no? Ellos son los llamados a resolver estos problemas. Y no solamente se da eso, Mabel, en los colegios, también en las universidades, porque yo soy docente universitario, en las universidades también se da ese tipo de bullying. ¿Y sabes cómo se da eso, Mabel? Cuando empieza un detalle bien importante, cuando un alumno pregunta y todos empiezan a burlar. Ahí es cuando el profesor tiene que inmediatamente poner el parche. Leo, muy pertinente tu pregunta, Leo. La vamos a responder luego de escuchar a nuestros anunciantes. Agradecemos y, por supuesto, seguimos con las llamadas. Son las 9:52. Estamos conversando con la psicóloga Claudia Tázara, que se ha especializado en niños y problemas familiares, a la que hemos invitado para consultarle sobre cómo entender y cómo actuar frente al bullying. Yo quería preguntar específicamente sobre un componente que complica el problema, que es el tiempo que nuestros niños
pasan en videojuegos. Videojuegos concebidos para adultos, pero que son usados por muchos niños y en los que hay juegos en los que los personajes tienen que matar, insultar, violar y hacer bullying. Y esto, niños, explíquenos por favor en su consultorio qué es lo que constata usted sobre el caso de niños que se pasan horas sin ningún control dedicados a este tipo de juegos para adultos. A ver, es importante entender que los videojuegos en muchas veces no están hechos para todas las edades, por eso hay que constatar qué edad es apropiada para mis hijos. Hay juegos en los cuales los niños realizan acciones como vandalismo, robar, hacer ciertas agresiones o hacer juegos, y ellos lo ven dentro de su mundo imaginario, que son de esa forma. Cuando están mucho tiempo en los videojuegos, los niños no saben discernir tampoco qué es realidad y qué es verdad, o aprenden de manera equivocada a relacionarse de esa manera. Por ejemplo, también puede suceder que ellos observan o ven imágenes, dibujos, reels, TikToks, que hay unas burlas hacia alguien, y ellos lo realizan también en la vida real y observan que se ríen. Entonces van adquiriendo una manera equivocada de relacionarse, una manera equivocada de llevar o conllevar una conversación. Por eso es importante que como familia, como colegios, estemos pendientes de qué es lo que observan, no ser tabú, conversar al respecto, conversar y que ellos aprendan a discernir que hay ciertas formas de realidad y hay cosas que son imaginarias que suceden en sus videojuegos que no se hacen en la vida real, ¿no? Y es importante como padres también ver qué juegan sus hijos, jugar con ellos, pasar un momento en la tarde divertido, jugar con ellos, entrar y ver cómo ese es su mundo y poder estar atentos en qué cosas recepcionan nuestros hijos de esos juegos virtuales que están realizando, ¿no? Los profesores pueden estar preparados para impartir conocimiento o ser una guía de este conocimiento, ya que está tan a la mano, ¿no? Un alumno quiere saber de algo, va a Google, pero digamos que es el profesor el que guía. Pero han desarrollado capacidades para enfrentar este tema en el aula, lo decía un oyente en la llamada anterior, ¿no? ¿Qué autoridad tienen los profesores para atender estos problemas y solucionarlos de raíz? Exacto. Como profesores deben de tener ciertas habilidades para poder, digamos, conllevar en la clase, ¿no? Número uno, que puedan tratar de definir o discernir cuándo es un bullying, que es una agresión, digamos, constante, que cumple 3 características, que es algo constante, que se da siempre, que es algo intencional, que hay una intención de hacer daño, y cuando es un conflicto que se puede solucionar, ¿no? En ese momento. En los salones de clases suelen haber muchos conflictos, es decir, como comenta Leo en la llamada, de una burla. Entonces en ese momento se habla de eso, si es que ha sido constante se habla y se puede llegar a un acuerdo, que son conflictos que suceden esporádicamente. Pero ya cuando hablamos de bullying, por ejemplo, no suelen realizarse estas acciones dentro de un salón de clase. A veces son sistemáticas y se realiza cuando no hay un acompañamiento de un adulto. Puede ser los momentos de recreo, los momentos de salida, tal vez unas clases que son un poco más abiertas, llamemos educación física, arte, donde pueden burlarse sistemáticamente. También incluso está el ciberbullying, donde los chicos que tienen ya dispositivos móviles tienen cuentas y hacen o toman fotos, distorsionan y empiezan a pasarse esas imágenes y se burlan o hacen grupos, ¿no? Que se van burlando. Entonces hay que tener en cuenta sobre esa situación. Muchas personas que sufren o que viven el bullying empiezan a tener una baja autoestima porque sienten que ellos son el problema, sienten que hay algo mal en ellos, que ellos no están a la altura de los demás y es por eso que se callan. Mucha comunicación, mucha asertividad de parte de los padres también para generar y validarlos, ¿no? Validar sus sentimientos, validar sus emociones y poder enfrentar este flagelo en comunidad. Le agradecemos mucho. Le agradecemos mucho por estar aquí dándonos esa guía, Claudia Tázara, psicoterapeuta y neuroeducadora. Son las 9:56.